Hola, hola, continuando esta serie de leyendo la Biblia todos los días, hoy vamos a leer esas primeras esas primeras páginas de contexto histórico para la carta de Colosenses, que es la carta que vamos a comenzar a leer mañana. ¿Verdad? Yo tengo la Biblia de nuestro pueblo, siempre los exhorto que si ustedes tienen tal vez otra, pueden leer de esta misma si la tienen. Por ejemplo, yo tengo varias versiones de la Biblia. O si tienen otra, que lo lean también, porque puede que diga datos en la suya que no dice en la mía. Y es bueno uno saber todas las diferencias, y a veces uno aprende cosas porque una te dice una, aunque obviamente están relacionadas, ambas se supone que digan la misma información, pero algunas añaden uno que otro detalle que te da un poquito más de contexto, que es bueno para uno entender un poco más la carta que vamos a leer. ¿Por qué es importante uno situarse bien en la carta? Pues porque uno tiene que entender el momento en el que se escribió, para quién se está escribiendo y honestamente qué importancia tiene que a ese pueblo se le haya escrito una carta, qué le quería decir Pablo, y con eso también qué nos quiere decir a nosotros, para nosotros más o menos prepararnos como que a qué se dirige la carta, y a veces esa carta tiene que ver con el punto en nuestra vida en el que nos encontramos. Así que vamos entonces a leer este contexto. Dice así: Colosas era una pequeña ciudad de Frigia, en la provincia romana de Asia, situada a unos 200 kilómetros al este de Éfeso, y habitada por pobladores autóctonos, colonos griegos y judíos de la diáspora. Por lo que dice la carta, Colosas no fue evangelizada por Pablo, sino por Epafras, un discípulo suyo. Autor, lugar y fecha de la composición de la carta. La carta plantea dos problemas serios y bastante discutidos. ¿Quién la escribió y quiénes son los maestros de errores que se mencionan en ella? Sobre la primera pregunta, los biblistas no se ponen de acuerdo, pues todos tienen buenas razones para afirmar o negar la autoría de Pablo. Sobre la segunda, se puede afirmar que son maestros de corte gnóstico, devotos de misterios y sincretistas. A favor de la autoría de Pablo figurarían, entre otras razones, la coincidencia en nombres y situación en que fue escrita la carta a Filemón, y la coherencia con muchas enseñanzas auténticas del apóstol. En contra, la abundancia de un vocabulario peculiar, el estilo torpe, la falta de conceptos paulinos fundamentales como fe, ley, justicia, salvación, revelación y sobre todo una cristología más avanzada de signo cósmico y una eclesiología institucionalizada afín a las cartas pastorales. Si el autor es Pablo, la carta habría sido escrita en Éfeso a finales de los años 50 o principios de los 60. Si el que la escribe es un discípulo de la siguiente generación, que imita hábilmente la impostación epistolar para abordar con autoridad prestada un problema nuevo, la fecha de composición sería más tardía, hacia el año 80. Es difícil trazar el perfil de estos porque reúnen rasgos de heterogéneos. La carta alude a los maestros de errores y a sus doctrinas en negativo, es decir, refutándolos. De todas formas, y de modo general, habría que hablar de un movimiento sincretista influido por especulaciones religiosas venidas del cercano Oriente, que se infiltró tanto en el paganismo griego como en el judaísmo. En las religiones paganas sustituyó las creencias ya desacreditadas sobre los dioses por elementos y potencias cósmicas, convertidas a su vez en dioses a los que se tributaba culto en fiestas, rituales y celebraciones. En el judaísmo, muchos adoptaron y acomodaron esta corriente religioso-filosófica a las fiestas y celebraciones judías, dando como resultado un protagonismo excesivo a ángeles y potestades que personificaban tales potencias y elementos cósmicos, y que influían decisivamente sobre el destino de los seres humanos. En resumidas cuentas, ese universo gnóstico, esotérico y pseudo-religioso
algo así como la nueva era que tanto fascina a nuestro mundo de hoy, estaba también amenazando a las comunidades cristianas expuestas al ambiente que las envolvía. Como era el caso de la iglesia de Colosas, el autor de la carta da tres avisos: que nadie los engañe, que nadie los juzgue y que nadie los condene. Contenido de la carta. Frente a todas esas influencias, el autor afirma y desarrolla la centralidad de Jesucristo, no en categorías jurídicas de justicia y liberación, ley y fe, sino en la visión de un Señor de todo lo creado que incorpora a hombres y mujeres de toda raza o nación a su muerte y resurrección, y que es cabeza de la Iglesia, su cuerpo y sacramento de esta salvación universal. Él es el vencedor de todos los Él es el vencedor de todos los poderes cósmicos o históricos que pretenden señorear el mundo. Él no es uno de tantos mediadores a través de los cuales Dios dispensa su poder salvífico, sino el único y definitivo Salvador. No estaban en juego cuestiones doctrinales abstractas desligadas de la praxis de cada día, sino todo lo contrario. La carta es, en primer lugar, un alegato a favor de la salvación que Cristo nos ha traído y que nos libera de los temores y las angustias de un universo falsamente sacralizado y misterioso que escapa a nuestra comprensión, y al mismo tiempo una palabra de aliento y de esperanza para no dejarse embaucar y poder así hacer frente con nuestro testimonio cristiano a todas las hegemonías políticas, económicas o religiosas que tratan de imponer su señorío sobre el mundo con falsos mesianismos. Algo que todavía pasamos en el día de hoy. Así que pronto comenzaremos a leer esta carta juntos y nos vemos entonces mañana para continuar con la lectura de la Biblia diaria. Dios los bendiga.